saludarles en un programa más de nuestra serie, de esta que estamos haciendo desde México y desde luego con los amigos de este Centro Cultural y Social Veracruzano. Ya vieron ustedes las imágenes al principio de nuestro programa y queremos agradecerles siempre que siempre hay un hermoso lugar donde nosotros hacemos el programa, cosa que me da mucho gusto. Y siempre con la idea de presentar a ustedes cosas de Veracruz, cosas de aquí de México, de gente que tenga relación con con la cultura, con las artes, con la música de Veracruz, como ya hemos presentado a muchos veracruzanos. Y hoy me dicen mis amigos de Jalapa, oye, pues hay que hacer el programa aquí con mis cuates de Jalapa. Hoy vamos a hacerlo. Es nuestro programa Sopa de Letras, en principio. Saben ustedes como la materia de nuestro programa, pero en fin, antes quiero presentarles a mis amigos de Jalapa y al auditorio a mi querida Elisa Hidalgo. Elisa, ¿cómo estás? Mira qué guapa Muchas muchacha. gracias. Muchas Ya hacía gracias, falta señor que Saldaña. viniera un elemento de belleza, de estética. Elisa es de por allá, paisana del sur, y ha tenido experiencias en la televisión, ¿verdad? Así es, Y en la para Chiapas, radio. para Chiapas. Estaba en Chiapas, pero ya se va a como reexiliar, ¿eh? Ya va a emigrar a su tierra y pronto va a estar por acá con nosotros en Jalapa y Veracruz y nos va a echar la mano en nuestros programas. Gracias, Elisa. Primero Gracias a tienes que usted. ver un poquito cómo está, que te presente yo a esa bola de... No, 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 no. Ese grupo extraordinario, ¿eh? Usted no, maestra Elisa, pero los otros ya saben. Bueno, está en nuestro programa la querida amiga Olivia Domínguez. Doña Olivia, ¿cómo le va a usted? Muy bien, buenos días. ¿Cómo está usted sin mí? Pues extrañándolo, don Jorge. Está bien, muchas gracias. Doña Olivia, la licenciada Olivia Domínguez, es una extraordinaria bibliotecaria, y si no bibliotecaria, algo parecido, directora del Archivo General del Estado de Veracruz y países circunvecinos, ¿no es cierto, maestra? Pues sí, así me presenta siempre don Jorge. Ah, bueno, muchas gracias. Junto está el ínclito poeta veracruzano de Jalacingo, hijo de la mañana. Bueno, ahí te la valemos, mi querido Magno García Marrero. Muy buenos días, con ¿Cómo te mucho va? cariño saludo a todos. Bueno, A ti igualmente. primero. A ti también te saludo con mucho cariño. Bueno, Jalacingo es casi Veracruz, ¿verdad? Sí, ¿No? está limítrofe con Puebla, ahí San Juan Xutetelco ya es Puebla, pero desde Santana para acá, que él fue el que cambió los linderos. Y luego ya él llegó en la bestia, se vino en la bestia de Jalacingo y llegó a Jalapa. Gracias, Magno. Está mi queridísimo Clemente Landa, muchas gracias. Clemente, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, gusto saludarte y recibirte también aquí con esta imagen tan bella de la biblioteca. Eso es lo que quiero decir, que estamos agradecidísimos, puesto que en la biblioteca hermosísima del Colegio Preparatorio de Jalapa, tengo que decir, ahorita mismo te voy a decir para que de una vez mi queridísima amiga Elisa, vea, para que veamos de qué lado más caliguana. Por supuesto. Vas a leer un cachito ahí, un pedacito, pero espérate. Gracias, mi querido Clemente Landa. Gusto Está saludarte, Jorge. mi querido Manuel Munguía. Manuel, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Igualmente, Jorge, buenos días, aquí estamos presentes. Todo dentro de la normalidad. Todo bien con la relatividad que puede tener ese concepto. Sí, señor. Es paralelo, por acá ya sabes que también hace aire en toda la República Mexicana. Mi querido maestro José Eliud García, non feci tal iter omni nazioni. ¿Qué dije? Muy buenos días, George. Es que él es especialista en latín. Todo lo que tengamos de dudas y como nosotros tenemos la costumbre esa de andar diciendo cosas en latín, ya que estamos en eso, vamos a preparar dichos latinos que el público quiere saber qué significan. Apúntenle por ahí todos ustedes y yo también voy a apuntar algunos mientras mi queridísima Elisa Hidalgo les va a leer a ustedes un poquito acerca de esta nobilísima escuela preparatoria de Jalapa que tanto queremos. Adelante, Elisa. Muchas gracias y un saludo muy cordial a todos nuestros amigos en Jalapa. Gracias, El colegio, saludos. sí, gracias. Muchas gracias. El Colegio Preparatorio de Jalapa
En sus inicios, este colegio se conoció como Colegio Nacional de Jalapa y se ubicó en un ala del edificio del convento de San Francisco el 6 de abril de 1843, cuando el presidente Antonio López de Santa Anna, por petición directa del licenciado Antonio María de Rivera, dictó un decreto por el cual brindaba su apoyo a la fundación del Colegio Nacional de Monjas de Jalapa. Al licenciado Antonio María de Rivera se le designó rector del colegio. La Junta elaboró un plan de estudios que comprendía las siguientes materias: castellano, latín, francés e inglés, idiomas, esto en lo que corresponde a idiomas, teología moral, jurisprudencia, medicina, cirugía y farmacia, economía política y elementos de comercio, historia sagrada e historia profana, retórica y amena literatura, elementos de matemáticas, elementos de geografía, música, dibujo y pintura. Fíjense usted todo lo que estudiaban. Muchas gracias, Elisa. Ya sabemos mucho, un poquito más, acerca de nuestra queridísima escuela preparatoria. Gracias, Clemente. Le transmites al señor director mis saludos afectuosos y dile que reiteramos y reafirmamos el cariño y aprecio que le tenemos a nuestra escuela, alma mater de la juventud de aquellas épocas, ¿eh? Claro que sí, Que Jorge. que ya se Además mueve. mencionar que pues muchos jalapeños y otros también de otras latitudes se han forjado aquí en esta escuela, entre ellos Salvador Díaz Mirón y pues por supuesto tú, que hoy estás en todos lados. Muchas gracias, Clemente. Dicho lo Gústalo. anterior, dijimos como una proposición exclusiva de todo el equipo de pensadores que tengo para buscar temas del programa, que íbamos a traducir palabras de latín. A ver, sine qua non, mi querido Eliud, cuando yo digo el hecho de que haya votaciones libres y el voto sea secreto son condiciones sine qua non para una buena democracia. ¿Qué dije, mi querido Eliud? Literalmente sería sin lo cual no, o sin la cual no, pero se entiende que es algo absoluta, se puede traducir como algo que es absolutamente necesario. Algo absolutamente necesario. Manuel, Sí. ¿estás de acuerdo en esta traducción? Sí, dicho en sentido positivo porque la frase original está en negativo, sin la cual no, es una condición sin la cual no ocurre o no debería de ocurrir algo. Entonces, para que se traduzca y se entienda más fácilmente, está mejor así, en sentido positivo, necesario o absolutamente necesario. Cuando yo digo, por ejemplo, la televisión es el factotum en la cultura mexicana, ¿qué quise decir? Literalmente es el hace todo. Ya ustedes pueden dar la traducción que quieran, ¿verdad? Pero siempre y cuando no despegándose de la original, ¿verdad? El factotum quiere decir el todopoderoso, etcétera, ¿no? El hácelo todo también. Ad factotum. Largo ad factotum. En una Ahí hay obra- una mezcla de castellano lati- con el latín. Sí. Largo, no es latino. Sí, no, pero es italiano. Ah, no, ahí sí, un poquito, no sé. Pero espérate. Es un tipo de movimiento, ese es un tipo de movimiento musical. El largo es una forma del tempo musical y largo ad factotum es una manera de ejecutar, pues es como cuando dices también tóquese ad libitum, se marca en las partituras Por para favor, por favor, investigamos, ¿sí? para dentro de un ratito, porque yo me acuerdo que el Fígaro, hay una cosa que... Ese debe ser el largo ad factotum. Sí, yo me es una forma acuerdo- de ejecución musical. Sí, pero es como que el peluquero del pueblo, el barbero de Sevilla, era el que arreglaba todo en el pueblo. Sí, era el factotum, sí. Y entonces ese cuate era el que hacía todo. Y por eso... Bueno, ahora también, Jorge, porque luego rasuran, ya ves, algunas cosas. Ah, sí, no, ya voy a decir, no, rasuran muchas cosas, ¿no? Sí. Y en ese caso era él
El barbero. El oficio sigue predominando. No, ese es el puntero. Ah. Es otra cosa. No. Vean un poco en la ópera El Barbero de Sevilla, hay una parte que se llama el largo, la parte larga, que algo así, yo creo, o ese Sí. tempo que tú dices, Sí. que lo cantaba el barbero y que se llama ad factotum. Dicho esto, díganme otra palabra que se les ocurra o frase en latín. Hace un rato cuando comenzábamos dijiste para saludar al maestro Eliud, non fecit taliter omne nazione. Él te dice de qué se trata. No hizo tal cosa con ninguna nación. Esa es la traducción de non fecit taliter omni nazione. Y Lo cual significa que un papa lo dijo acerca de la Virgen de Guadalupe. acerca de la Virgen de Guadalupe, exactamente, sí. Dime otro latinajo. Pero antes de decirte eso, yo creo que sí hizo en varias naciones lo que hizo referida a la Virgen de Guadalupe, como dicen, porque no solo apareció en México, apareció en España y parece ser que también apareció en Guatemala. Entonces, hay referencias de que la expresión no dice la verdad, nada más. Es una frase de carácter publicitario, obviamente. En Czestochowa me parece que hay también una virgen. En la de Guatemala es la virgen, ¿cómo se? Esquipulas. Esquipulas. En Lourdes, obviamente que apareció también una imagen virginal. Ha habido mucho, bueno, debemos estar conscientes de que hay no sé cuántos miles de espinas de la cruz de la corona de Cristo. Astillas de la cruz que sirve para hacer un monumento. Hay muchísimas astillas. Y otra que, lo voy a decir con todo el respeto del mundo, pero es un hecho constatado y confirmado. Me parece que hay 9 prepucios del niño Jesús. Bueno, ya ves que la multiplicación de todo operó desde entonces. No hablo de votos, hablo del prepucio. No, pero sí, pero eso es un hecho real. ¿Se acuerdan que como ceremonia judaica llevaban al niño a que le arreglaran esas regiones? Y en algunas iglesias, hay 9. En todo caso, yo he leído que hay 9, me llamó muchísimo la atención. El asunto con esa apología, ese elogio para la guadalupana, tiene que ver con la necesidad que tenían los evangelizadores, algunos muy sinceros, hay que reconocerlo, pero otros que se valían de la evangelización para la conquista, tenían de afianzar su prédica entre los naturales de estas tierras. Y por eso es que les dicen, mira, es que nunca ha hecho nada en otra parte igual a lo que está haciendo aquí. Era, como tú dices, una especie de frase publicitaria. Sí. A ver, RIP. Ajá. Son abreviaturas de Requiescat in pace, que significa descanse en paz. Bueno, Requiescat es que descanses la palabra. ¿Hay alguna otra frase que se les ocurra por ahí? Clemente, Magno. Hay una muy pues dicha por los abogados, que a veces no está muy adecuada. Sin embargo, lo correcto sería esto. Ellos dicen ipso facto. La traducción es así: por el mismo hecho. Y muchas veces lo han traducido mal porque dicen, es sinónimo de rápido. Vete ipso facto a traer esto, vete ipso facto. No, Sí. es por el mismo hecho, ipso facto. Sí, por este antecedente, automáticamente va a sobrevenir otro, ¿verdad? Ipso facto. Sí. Pero Así es. hay un concepto de rapidez, pero no en la acción que se va a hacer, sino en las causales, ¿verdad? Así es, sí. Ipso facto. Por el mismo hecho. Por el mismo hecho. ¿Otra que tengan por ahí, Magno? Otro que te va a decir es un jurídico de Magno. Fíjate que en derecho se usa con mucha frecuencia el indubio pro reo o indubio pro operario, porque en el derecho mexicano
se le da preferencia al reo. Cuando hay una duda en relación a la aplicación de la ley, siempre debe favorecer o debe interpretarse de manera que favorezca al reo o al trabajador en el caso del derecho laboral. Entonces, por eso se usa ese concepto y en muchos casos el defensor reclama al juez que una determinada interpretación se aplique indubio pro reo o indubio pro operario. Eso está muy bien. Indubio pro reo, es decir, ante la duda que usted tiene, lo referimos a este precepto que dice que ante la duda, pues no debemos tomar una determinación que lesione más al reo o al operario, sino lo contrario, ¿verdad? Exactamente, a su favor. Y luego pero eso cuando está aplicado en un contrato, como dice, a mí me lo han dicho, te lo voy a decir al pie de pedes litere, acuérdate de pedes litere, te lo voy a decir pedes litere. Al pie de la letra. Este contrato es obligatorio para el contratante y voluntario para el que proporciona el servicio. Ahorita regreso, ¿eh? Bien, sí, permíteme, Magno, te voy a clarificar bien el por qué te hice esa pregunta. Tengo en mis manos un contrato que dice, este contrato es indefinido, pero obligatorio y forzoso para el contratante, es decir, para el permiso, no para yo que soy el que contrata, el que me adhiero a ese contrato. Esto quiere decir que hay lo contrario de indubito reo. ¿Cómo se llama? Sí. Indubio. ¿Cómo se dice? Bueno, indefinido se refiere al término, al tiempo en que puede fenecer una obligación o puede nacer una obligación. Es decir, se puede establecer como terminación de un contrato una condición o un tiempo determinado. Si se dice que es indefinido, quiere decir que no se establece ni condición ni fecha, sino que hasta que la voluntad de alguna de las partes lo exprese, será cuando fenezca la obligación que está contenida en el contrato. Permítame un segundo. Eso es lo que yo argumento. Sí. Que cuando dice este contrato es indefinido. Así es. Y será obligatorio y forzoso para el contratante. Esa es otra. Es otra. Ahí debe haber una coma para separar la idea, porque si es obligatorio para el contratante, entonces estamos en presencia de un contrato de adhesión, se llaman así. ¿Qué quiere decir? Que una de las partes se obliga a cumplir lo que la otra le exige o le reclama, sin tener que protestar o sin tener que añadir nada que le perjudique o beneficie. Oye, ahí no es indubio reo, ¿verdad? Ahí no es indubio pro reo, ahí se entiende que es entre partes iguales. Es decir, si tú te subes a un camión y pagas una moneda por el pasaje, te estás adhiriendo a lo que la empresa que te va a transportar diga, ¿no? Ahí no hay contrato en que se tomen acuerdos, no, ahí tú te subes y te bajas donde quieras. Claro, por eso es indefinido. Lo que estás refiriendo seguramente tiene que ver con una tendencia muy marcada en estos tiempos, que es aquella según la cual se están evitando los contratos laborales y se está prefiriendo el contrato de prestación de servicios profesionales para que no adquieras precisamente el carácter de operario, es decir, de trabajador o de obrero. Sí, Por eso es
es que se establecen ese tipo de condiciones. Esas condiciones son leoninas, ¿eh? Yo creo que en buenos términos no habría que aceptarlas, porque eso va precisamente en perjuicio del principio del que hablábamos, de que debe tomarse en favor del operario, del trabajador, el que va a prestar el servicio. Está bueno. Ok, bueno, pasemos a otra de las frases. ¿Tienen alguna otra frase en latín por ahí? Pues sí, Jorge, ahorita que viene tan de moda lo de las Olimpiadas y que esperemos que no lo tomen a pitorreo muchos de estos pues payasos que van a dizque narrar los eventos deportivos, Altius, Shitius, Fortius, que de manera general sería más alto, más rápido, más fuerte, un lema que están tomando las Olimpiadas modernas a partir de Coubertin y que pues están buscando precisamente que haya una visión diferente en las Olimpiadas y en los deportes que ahora están representándose. Entonces, muy bien dicho sería Altius, Citius, Fortius. Eliud, por favor. Altius más alto, por lógica, ¿no? Así es. ¿Y Citius? También es un superlativo ¿De qué? de rapidez, Y Fortius, evidentemente, de fuerza, ¿verdad? de fuerza, sí. Altius, Citius, Fortius. ¿Alguna otra frase? Por ejemplo, yo tengo lex dura, sed lex. Eso se traduce como la ley es dura, pero es la ley. Es decir, tendría que interpretarse como que, pues, hay que sentarse, ¿no? Eso no es ser dura, eso es ser alburero, ¿me entiendes? Bueno, ¿qué otra cosa? Otra que dice, díganme otro, en la historia maestra, en la historia debe haber muchas frases, Olivia. Sí, en la historia hay muchas. Ahorita le vamos a traer a la memoria una. Mira, es que se presume, pero ahora sí que diríamos que es una presunción juris tantum, ¿verdad? Dirías, Magno, ¿Qué significa? que la norma jurídica, que la ley, es producto de un contrato social, de un acuerdo, o contrato social dijo Rousseau, ¿ah? Muy bien, de un acuerdo, y que por lo tanto todos estaríamos conformes o dispuestos a seguirla, y que bueno, la norma es quizás estricta, pero que tenemos que cumplirla por esa razón que todos hemos acordado. No siempre es así, por más que la democracia se llame representativa hoy o se puede llamar de otros modos, en ocasiones vetan una norma o la devuelven al Congreso o hacen algún recoveco para que no se aplique, etcétera. Hay muchas formas de quebrantar estos principios, porque se entendería pues que la autoridad se estatuye de buena fe y que por eso, bueno, como va a aplicar la ley, aunque sea difícil de cumplirla, hay que cumplirla porque es un acuerdo previo de toda la sociedad. En fin, son recovecos y disquisiciones propias de la filosofía del derecho. Hay otro principio que incluso está en la Constitución mexicana que dice nec bis in idem, nunca dos veces lo mismo. Y aquí la norma constitucional lo traduce así, nadie podrá ser juzgado dos veces por la misma causa, así se traduce. Eso es muy discutible, pero lo que tú me dices un poco de la lex dura sed lex, sí, es atribuirle a la ley, no tener en cuenta que hay muchas leyes que se hacen con cierta presión de un elemento de corrupción muy notorio en ciertos países. Sí. Por ejemplo, si se hace una ley y yo tengo, digamos que quienes aprueban la ley yo soy empresario y necesito que me den permiso de sembrar una parcela de banderilla de marihuana. Entonces, contrato a 2 o 3 abogados, doy cenas, viajes en avión, regalo un coche y tengo una bancada de diputados que están a mi servicio. Ellos promueven que haya una ley en la cual en banderillas se pueda sembrar marihuana.
Y hay Se un- puede traslapar también a concesiones de telefonía y de televisión. Sí, pero no hagas similitudes, sino Y ahí hipótesis. fíjate, ahí se aplicaría otro latinajo. Y mutatis mutandis viene a ser lo mismo. Sí, mutatis mutandis. ¿Verdad que sí? Bueno, luego me explicas mutatis mutandis, pero yo lo entiendo. Y entonces me dan permiso porque los diputados, amigos míos, a los que ayudé, van a hacer una ley para que yo siembre atrás de la casa marihuana. Eso, hay una ley, obvio, porque le hicieron los diputados, pero ya no me gusta el lex dura sed lex, porque es una ley blanda para mí y dura quizá para otros. Adelante. Por eso hicimos la prevención de que era una presunción, ¿sí? No siempre válida, porque se entendería esto bajo el principio de que la ley se establecería por justa en el primer acuerdo social, pero ya después no ha ocurrido exactamente así. Sí, es decir, que cuando la ley se pone al servicio de unos cuantos y en detrimento de la integridad de muchos, pues es una ley que verdaderamente es una estrategia de dominio. Sí. Es una ley que sirve a un espíritu dictatorial. Pero tú me dijiste de que mutatis mutandis. ¿Qué quieres Sí. decir? Son dos situaciones diversas, pero en las que ocurren supuestos muy parecidos o iguales. Por lo tanto, dices, cambiando lo que haya que cambiar, resulta que el ejemplo se puede usar para un propósito semejante. Sí, es como cuando dicen, como uno dice una cosa, dice otra. Como Bueno, la chimoltrufia. es una forma de hacerlo más popular todavía. A ver, el maestro tiene aquí algo más. Hablando acerca de esto que decías de que pueden volver ley que siembren allá en Banderilla, de esa cosa, ¿verdad? Rara. Entonces, Es un vegetal. bueno, cannabis índica, pues, más bonito. Entonces sería ya Roma locuta causa finita. ¿No? Sí. Si lo dijo Roma, se fregó. Y no se refiere a Roma la legisladora, ¿eh? No. Se refiere a Roma la Vaticana. Claro, es con la iglesia, Sí. Es la traducción de con la iglesia hemos dado, Sancho, dicho o no dicho. En otros términos. En Sí. otros términos, es decir, si habla Roma, los demás se joroban. Es decir, es lo último, es el cosa juzgada de la televisión, es perdóname, es palo dao ni Dios lo quita. Sí, res judicata se llamaría en latín, cosa juzgada. Res judicata. Pero Res judicata. Roma locuta, ¿qué más sigue? Causa finita. Causa finita. Es decir, se acabó el arroz, se acabó todo en cuanto Roma lo dijo, ya te fregaste. Elías Nandino decía un alburema, o sea, un poema en forma de albur que precisamente recuerda eso. Dice, palo dado ni Dios lo quita y es más fácil que se repita. Está bien, pero hay otras frases por ahí. Eso se repite en México, las cosas se repiten ad infinitum. Sí, de manera continuada y sin parecer tener terminación. Eso se traduciría así. ¿Qué otras se acuerdan ustedes? Hoy tanto intelectual que ahí acuérdense de muchas otras. Uy, pues hay muchísimas. Donec eris felix multus numerabis amicus, tempora si fuerin nubila solus eris. Ese es un poema, ¿no? Yo te digo frases que se haya... Bueno, dime lo que Eso sigue. es un tango. ¿Cómo dice? El tanguero lo tradujo así. Cuando uno está en condición, tiene amigos a granel, pero si el destino es cruel y hacia un abismo nos tira, vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel. Pero, a ver, traduce todo, dilo poco a poco. Donec eris felix, mientras eres feliz, multos numerabis amicus, tienes muchos amigos. Obvio. Tempora si fuera núbila, si los tiempos se nublan, se descompone para ti algo, solus eris, te quedas solo. Solus eris. A ver, qué bueno, que queda muy bien. Bueno, y además es una filosofía muy, muy lógica y triste, desde luego.
Oye, ¿cómo se llamaba? Pulvis eris et impulveris. Pulveris memento reverteris. homo quia pulvis es et impulverem reverteris. Génesis 3:19. Ay, sí. A ver qué dice, ¿qué traduce? Tradúcele. Bueno, aquí te da la traducción el maestro. Memento, acuérdate, homo, hombre, cuya pulvis es, que eres polvo, y en polvo te vas a convertir. Esa es la traducción. Y también yo tenía otra aquí, mira. Espera, que Landito, dice- Elliot, hay que decir que esta es una oración quizá o una maldición que te echa el cura los miércoles de ceniza al ponerte la ceniza en la frente y te dice, acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás. Y eso es terrible, ¿verdad? Bueno, adelante. No, ¿por qué terrible? Pues ¿Por qué? Si es la verdad. Somos polvo de estrellas y después ya polvo de aquí mismo. Sí, hay unas enseñanzas, don Jorge, hay que mencionar que supuestamente Dios crea al hombre con los materiales que tenía a la mano y uno de esos materiales era el polvo. Se habla del barro y se habla de otras cosas, pero a partir de esa creación, en teoría, se crea la mejor de las criaturas, aquella que está además hecha a imagen y semejanza, pero que al final nos vamos a integrar nuevamente con toda la naturaleza y regresamos a la tierra, regresamos al polvo. Creo que es una reflexión bonita en el sentido de que nos vamos nuevamente con los orígenes. Magno, perdón. Pero también todos procedemos de un polvo bien echado. Bien espolvoreado. Para que tenga eso función tendríamos que estar en España. Maestra, recuérdeme alguna frase latina por ahí relacionada con el ámbito en el que usted excele. ¿Qué dije tú? Uy, pues no sé cómo se traduciría. Dividi vencerás. Vidi, vinci. Bueno, pues esa es. No. Otra de las que ya tocaron aquí es la de mutatis mutando. No, pero Vini, Vidi, Vinci. A ver, ¿quién me dice, por favor, Vini, Vidi, Vinci? Esa es otra. Vidi, vi. Veni, vidi, vinci. O sea, vine, vi y vencí. Esa es otra traducción muy distinta. Pero es un poco aquel que llega y tiene un desempeño bélico o estratégico para ser un vencedor y hacerlo así en la vida, ¿verdad? Ad hoc, ya la vimos. No, ad hoc quiere decir adecuado, o sea, ad hoc es para esto, pero viene siendo sinónimo adecuado. Esto es adecuado. Y lo mismo está con la palabra respeto, ahora tan muy manejada por las multitudes, pero pues no saben lo que dicen porque viene del latín res clamat domino suo. Quiere decir, la persona, el objeto, grita, clama, pide que se respete su dignidad, o sea, que se conserve más que respetar, sería tautología si digo respeto, que se conserve su dignidad, que no se pisotee su dignidad, eso quiere decir respeto. Pero ahora, sin que yo pisotee la dignidad de alguien, me dice, oye, respétame si no estoy pisoteando tu dignidad, nada, estoy faltando a la dignidad, ¿verdad? Bien. Esa sería buena. Pero muchas veces sí se falta la dignidad si alguien no me reconoce mi derecho, si alguien no obstaculiza mi derecho, si alguien corrompe mi derecho o me corrompe para que yo ejerza un derecho, sí es una falta de respeto. ¿Está claro, no? Sí, ahí sí. Volvemos en un minuto, por favor. Adelante, maestra. Bueno, tenemos una historia magistras vivendis. ¿Qué significa? La maestra historia, ¿qué? Es historia magistra vivendi.
o también historia magistra vitae, viene siendo similar. La historia es la maestra de la vida. Historia es la maestra para vivir también, vivendi. Yo les voy a poner una facilísima que la usamos todos los días. Etcétera. Y etcétera quiere decir lo demás y todo lo demás que se acumula. Saben ustedes que es una frase latina, et, y, etcétera, y lo demás. Sí, nada más que la juntan y es etcétera. Etcétera. Hay otra, un junior. Vemos que los junior tomaron la palabra política, pero explícales, Eliud, ¿qué son los junior? Junior es un comparativo prácticamente en latino, significa el más joven. Y senior es el más viejo. Entonces, senior, verbigracia. Oye, Manuel, hablamos mucho latín. A ver, explícame, Manuel. Verbigracia, Por ejemplo, por ejemplo, quiere decir. Y en el diario hablar usamos latín, nada más que ya con un grado de modificación que no nos damos cuenta, pero todavía recurrimos muy frecuentemente a formas directamente latinas. Y hay un dato que llama la atención. Hay otras lenguas, por ejemplo las sajonas, que recurren a la importación directa del latín, claro, de los términos, y en ocasiones nos sorprendemos de que creemos estar hablando en inglés, por ejemplo, y la verdad es que estamos usando términos tomados del latín. Sí. A ver, por ejemplo, cuando alguno de los locutores muy facetos que se quiere adornar, y entonces dice, y así lucía el cadáver. Lucía el cadáver. Está utilizando el verbo to look. Sí, él lo traduce de to look. Sin embargo, tanto es ver como tener tal apariencia, pero en castellano no significa eso. Pero finalmente... En castellano lucir tiene una connotación distinta. Claro. Tiene la idea de dar una vista agradable. Sí, pero entonces si dices que los muertos lucen de tal modo, pues estás diciendo una sandez. Sí, pero lo que yo quiero decirte colateralmente a lo que estás expresando es lo siguiente. Él dice lucir porque traduce del inglés. Sí. Pero tanto el inglés como el español que este cuate usa tienen su origen en lucere, luz, lumen o algo así. Acuérdate que hay inclusive una parte musical, elucevan le stelle. Sí. Y lucía y brillaban las estrellas. Brillaba la estrella, porque sí, lucir tiene esa connotación de sacar brillo, de atraer, de ser luminoso, ¿no? Al final de cuentas está conectado con luz, sí, eso sí es cierto. Claro. Y entonces él lo usa porque viene del inglés. Ajá, pero sin percatarse de la remota presencia de latín. No, pues que lo va a hacer. Por eso igual el que dice es un junior, y lo pronuncian así, ¿eh? O si vas al spa. Al spa, que significa salus per aquam, salud por el agua. Ahí está. Entonces, es latino. Bueno, usted va al spa y se adorna. Hoy es una boutique que tiene spa. Y parece que están hablando de un inglés. Oye, qué bruto, qué bueno. Y con el acento de las lomas, o sea, ¿no? Entonces. Fíjate que el nombre de Caritas también es un latinajo. Bueno, claro. Caridad, quiere decir. ¿Te acuerdas que el maestro Basilio nos decía, a ver muchachos, ¿qué quiere decir? Caritas bonitas. Y pues caritas bonitas, pues aquí la compañera, ¿no? Decíamos, caritas bonitas, caridad, bondad, que era lo que traducía, y se reía de nosotros por nuestra ignorancia. Caritas bonitas, era Berta Lilia, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de Berta Lilia? Sí, no la puedo olvidar. No, nomás me acuerdo.
Sirva el paréntesis para decir que tuvimos una compañera Sí, que tenía verdaderamente una belleza belleza. extraordinaria. En Ya. paz descanse, Sí, Bertalinia de Martínez Alonso. Urbis at Orbi. Urbi et Orbis. Urbi et orbe. Diríamos entonces, Orbis. como dijo el poeta, quien la vio no No la la pudo pudo ya ver. jamás olvidar. Eso es cierto, de esta mujer. Era- Y se le olvidaron las declinaciones quizás a Magno, pero aquella cara bonita no. el asunto era de que sí era una mujer extraordinariamente bella, internacionalmente bella, y nada más era compañera nuestra, por eso Caritas Bonitas. Es Caritas Bonitas, ¿no? Sí, claro, sí. ¿Mm? Recuerdo una frase que no es de uso común, pero que es de una gran belleza y que podría ser de utilidad para muchos de nosotros y para los momentos políticos por los que transita México, y que hablaba en esa publicación del seminario de una unión espiritual, pero una unión, yo juzgo que noble, digna y grande. Y esa es la frase de Ut sint unum. ¿Te acuerdas, Eliot? Sí, ut sint unum quiere decir para que sean uno. Para Literal. para que todos, se puede traducir para que todos seamos uno. Sí, o Sí. para que exista unidad, en fin, Sí. dentro de un núcleo determinado. Es como un deseo de convivencia, de unidad, de respeto, como tú lo decías, Sí. y que todos tengamos la posibilidad de ser, no sé, de avanzar unidos. Mi querida maestra, si es usted tan amable, cuéntanos hoy de qué personaje, lugar, hacienda o hecho histórico nos va a hablar. Adelante. Bueno, pues hoy como nos encontramos aquí en la biblioteca del colegio preparatorio, este se encuentra ubicado en la calle de Benito Juárez. Esta calle de Benito Juárez antes se llamaba Caridad y lleva el nombre actual de Benito Juárez porque aproximadamente en 1854, durante el periodo santanista, Juárez tiene que salir fuera de su estado y viene aquí a Jalapa, y precisamente encuentra tratando de encontrar trabajo en un buffet. Existe la documentación en el archivo municipal donde solicita permiso para ejercer el oficio, y vive en una casa que está a unos cuantos metros de donde estamos ahorita ubicados, y ahí vive durante el tiempo en que está en Jalapa. La casa, bueno, tenía una arquitectura vernácula, como eran las casas jalapeñas, actualmente pues bastante modificada, pero pues ahí vivió el patricio, ¿no? Además, en esta calle de Juárez también se distingue por tener edificios pues muy interesantes, ya de arquitectura neoclásica. Por ejemplo, aquí a cuadra y media se encontró un tiempo el Correos, luego estuvo la oficina de Hacienda, y si seguimos caminando a la siguiente cuadra, y es donde estamos ubicados, casi colindamos con la casa de un historiador de Roa Bárcena, que también posteriormente fue destruida porque se instaló la Universidad Veracruzana, fue la primera sede de la universidad, y bueno, y también se edificó el colegio preparatorio, ¿no? Entonces las fotos que se muestran son la del Paraninfo, la primera es la del Paraninfo. En el interior de la escuela está el Paraninfo, y el Paraninfo es un lugar donde se supone que también había audiciones, había clases seguramente, porque la foto que localizamos es una foto de principios del siglo XX y se ven bancas. Quiere decir que había o audiciones o conferencias magistrales, y estaba magníficamente adornada con pinturas que hizo un catalán, Joan Bernardet,
que también, además de pintar estos frescos maravillosos, vivía en esta calle, casi cerca de la actual calle de Betancourt, o Tío Chamaco, que se llamaba en esa época. Y bueno, esta calle de Benito Juárez, pues, era una de las calles, digamos, con más prestigio, porque también aquí vivían varias familias que si nosotros las recorremos hasta el final, son aproximadamente 6 cuadras las que habría que caminar, y pues había muchos americanos que vivían en esta calle. Uno de ellos era la familia Cobar, estaba la familia Horman. Ellos eran ferrocarrileros que vinieron a trabajar a la compañía del ferrocarril interoceánico, y que también vivía un ingeniero que era el ingeniero Matus. En una de estas esquinas, en Juárez y Clavijero, había una casa antigua, y también fue derribada y se construyó la escuela de señoritas, para que esta escuela de señoritas fue dirigida también por la maestra Quirós, y bueno, fue inaugurada ya durante la época del centenario, en la conmemoración del centenario de la independencia, en septiembre de 1910. Entonces, bueno, son edificios que todavía se encuentran en pie, que los admiramos porque están en un buen estado de conservación, y bueno, es una de las calles emblemáticas de la ciudad de Jalapa, que aún podemos recorrer y donde vamos a encontrar pues edificios o casas que aún se conservan y que dan cuenta de lo que fue Jalapa a principios del siglo XX. Pero le quiero reprochar algo, mi querida maestra. Sí, la del ingeniero Matus. Esa es una. Y la otra es que pasando del antiguo correo, hay un callejoncito a la derecha de gratos recuerdos, y luego enfrente, allá en 1951-52, se instalaron los almacenes del famoso 17. En esos almacenes, que eran grandes, el concepto francés de poner muchos departamentos de ropa, generalmente, y cosas como si fuera la tienda precursora de los antiguos tiendas, pero ahí era solamente de ropa, zapatos y eso. Pues había una muy buena cantidad de jóvenes dependientas, o sea, de empleadas que vendían. Yo me tenía usted todas las tardes a las 7 de la noche haciendo guardia por la calle de Juárez, esperando la salida de aquellos hermosos que yo veía como monumentos jalapeños, llenas de belleza, de frescura y de juventud. Entonces, eso fue uno de los lugares extraordinarios de ahí. En la esquina de Madero. En la esquina de Lucio, era de Lucio y Juárez. Luego adelante, vivían los doctores Pardo. Exactamente, y había una farmacia también muy en la esquina. Creo también, ¿no? Que sí. De Lucio, que era la farmacia del mercado, ¿no? Sí, la de enfrente. Así es. Pero luego también el doctor, a quien me he acordado de él toda la vida, que Dios lo tenga en su santo rescoldo, que era el famoso doctor Peinado de Jalapa, que sacaba muelas y tenía un aparatito que hacía la fresa, le daba vueltas con un pedal y ese era el tormento más grande de la vida, cuando pedaleando como rueda de bicicleta hacía rodar un tornillo y lo ponía en la muela, y total que me dio en toda la torre mi queridísimo doctor Peinado, casado con mi tía Eustolia Hernández de Cerro Gordo, prima de mi madre. Después para adelante vivía las hermanas de las que hablábamos, Berta Lilia y Blanca Martínez Alonso, ¿no es cierto, mi querido Magno? Sí, cómo no. En la Las recuerdo también y no las olvido también. También muy chulas. Muy lindas las dos, pero era de una muy sobresaliente belleza Berta Lilia, que era una mujer morena, alta y de ojos verdes, lo cual no era muy común, y sobre todo en Jalapa. Y después la escuela de señoritas, y luego lo que ha sido una verdadera leyenda para la ciudad, que es la casa de los señores Matos. Esta casa pertenecía a un inglés o americano. Yo tengo por ahí
Frisbee, era el general Frisbee, que se supone que ya no la habita porque pues se va de la ciudad y vende la compañía. Era Era el la que hizo, compañía de luz. Ujú. dicen que fue el que, la leyenda es que hizo el puente de Texolo, que son Así esas es. estructuras retorcidas. Esto no lo mueve ni Dios, dijo él. Y al poco tiempo vino un temblor, se desgajó la piedra y hasta la fecha se ve el puente retorcido. La leyenda dice que quien hizo ese puente se suicidó. Y la leyenda también me llegó a mí de que era el habitante de esa casa inglesa que está en Juárez y Betancourt, que después heredó, consiguió o rehizo el arquitecto Matus, el ingeniero Matus. El ingeniero Matus, así es, y al final también fue reconstruida por usted, ¿no es así? Traté de hacer algo y ahora pertenece a la Universidad Veracruzana. Nos vemos en un momento, por favor. Mi querido Magno Garcibarrero, fíjate que yo no sé si sea un oficio lo que tú haces, pero muchos lo han tomado como oficio. Sí, Digo el hecho de hacer poesías populares, generalmente con cierto humor, generalmente en versos de 8 sílabas y que son, por lo visto, décimas. Y me acuerdo cuando hablaban del vale bejarano que yo no conocí, claro. me acuerdo de Paco Píldora, Paco Píldora. me acuerdo de ese extraordinario hombre que seguramente tú admiras, que es el señor Cházaro, Claro que sí. que Recién muerto hace un año y medio. Sí, Sí, de Cházaro Lagos. Félix Martínez. Félix Sí, Martínez. también Francisco Liguori, que tú conociste muy Pancho, bien y a quien quisimos Pancho, mucho. Pancho Liguori. Pancho Liguori es un Sí, caso especial porque sí, no tenía una, igual que tú, ellos son hombres de profesión. Pancho Liguori también era un abogado. Pancho sí, Liguori era un hombre de cultura literaria muy avanzada. Sabía todos los escritores fundamentales de la literatura y fue maestro de literatura. sí. Pero a pesar de eso, su proyección era de poesía popular. ¿Qué entiendes, mi querido Magno, por que ojalá no desaparezca? Sí, ¿Eh? ojalá Paco, que no. Paco Píldora lo hizo un oficio, ¿verdad? Pues yo creo que de todos estos poetas ninguno ha vivido o le ha dado dinero el hacer poesía. Siempre se ha hecho de manera, pues, completamente lúdica, como una afición, porque, pues, yo no conozco ningún poeta que haya vivido de eso. No, Le hemos espérate. tenido que entrar a otra cosa, Espérate. Pero hacerle de abogados, hacerle a veces de gestores de otro tipo de negocios, pero pues de la poesía, pues no, nada más es jugar con ella. espérate. Pero eso es lo bonito. Sí, pero eso lo dices tú y puede ser y qué bueno y qué noble. Pero, por ejemplo, Paco Píldora, su prestigio, el hecho de que lo llamaran a todas partes, el hecho de que tenía un puesto en el ayuntamiento, el hecho de que todos los carnavales era prácticamente la voz Sí, del carnaval, el hecho de que editara sus libros, bueno, era un pequeño, y Pancho, con sí, su sorna, con su mala leche y cinismo, que iba a cobrar a varias secretarías, según lo decía él, que tenía una iguala pequeña
en determinada nómina, ¿me entiendes? En las nóminas de algunas dependencias. Bueno, entonces no cobraba porque fuera poeta, sino porque era un poco hijo de poeta. Bueno, pues es una manera de decirte que ya es tiempo que le saques lana a la poesía. Bueno, pues sí, también voy a intentar llegar a esa condición. Es que en ese caso Pancho seguía a Sancho Panza. Cuando fue a gobernar la ínsula Barataria, tuvo un médico ahí que le prohibía comer todo. Y renegó un día y dijo, oficio que no da de comer a su dueño no vale 2 habas. Sí, cierto. Sí, cierto. Era alguien que le decía, no, perdices, no, carne de cerdo, no. Y él decía, oye, pues me tienes aquí en la puritita dieta. Y entonces él, ¿cómo decía Pancho? Pues algo parecido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, él decía que él seguía a Garizurieta y decía que vivir fuera del presupuesto era vivir en el error. ¿Y ¿Te que, acuerdas sí, de Garizurieta? ¿Cómo le decían a Garizurieta? El mapache. El tlacuache. A propósito de la poesía popular y del Vale Bejarano que recordaste, Jorge, es indispensable que rescatemos y ya no hacer divisiones de, por ejemplo, en arte dicen los artesanos y los artistas, todos son artistas en realidad, y los poetas que llamamos populares son verdaderos poetas. Se platica una anécdota, puede que lo sea o puede que no, pero se habla de la impresión que le causaba a Salvador Díaz Mirón saber que en Alvarado vivía un individuo que hablaba todos los días en verso, el Vale Bejarano, y que lo fue a visitar, porque dijo, no puede ser que alguien que no sabe leer ni escribir hable todos los días en verso. Y llegó con un séquito de amigos allá y lo encontró en el santuario donde tendría que buscarlo, tú te imaginarás. En la cantina. En la cantina. Muy bien. Entonces se le acercó y le dijo, ¿tú eres el Vale Bejarano? Sí. Me han dicho que sabes muchos versos. Y le contestó de inmediato, lo importante no es cantar ni saber versos bastantes. Lo bueno es improvisar y llevar las consonantes. Así que Díaz Mirón, que sabía de poesía todo lo que se necesita saber, dijo, a propósito de consonantes, a ver, dime unos versos donde hagas consonante con indio. Y en el castellano, comillas, normal, no existe ninguna palabra que rime con indio. El Vale Bejarano se quedó pensando un momento. Dicen que José Vasconcelos, el negrito poeta, ya había descubierto esa rima o la había hecho así truculentamente en la etapa virreinal, pero la gracia del Vale fue que la recordó en ese momento. Y dice, alguien por decir rindió, se equivocó y dijo rindio. No sé si es correcto o no, pero es consonancia de indio como usted me lo pidió. Bueno, y otro de los señores que iban con Díaz Mirón dijo, bueno, este hombre no puede saber de todo. No sabía de todo, pero preguntaba de todo. Y le dice, a ver, ¿cuántos minutos tiene un día? Y se queda pensando un momento el Vale Bejarano y le dice, el que pregunta algo intenta o tiene sabiduría. Tengo bien hecha la cuenta de la gran minutería. 1440 tienen la noche y el día. Y si le multiplica 60 por 24 dan 1440, pero sobre todo cuando vayan por lana cuídense de no salir trasquilados. Muy bien. Pues está muy bien. Espérate. Después de la apreciación de Manuel muy justa, ¿cómo se podría llamar de una manera adecuada al poeta que es de comprensión popular? Porque si tú pones a leer al pueblo, a la gente así un verso de Bonifaz Nuño o de algunas gentes así, está muy difícil que puedan acceder a la comprensión total de esa clase de poesía. Pues la verdad es que yo creo que se llamaría poeta de todas maneras, ¿no? Independientemente. Sí, independientemente de la línea, del sentido, del uso de las palabras, porque hay unas palabras muy difíciles. Y fíjate que incluso ahora se va a hacer poesía con una rima común hasta en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, porque si tú te das cuenta, mira,
va a salir una invitación oficial aquí, jarocha, que va a decir: querido senador Yunes, me dice el senador Yunes que te avise que este lunes invita al senador Yunes a cenar unos atunes, así es que ni desayunes. Está bien, jugando con la terminación Jones, ¿verdad? Pues con una sola palabra, sí. Y es que se repite ahora 3 veces, pues ahora en nuestra representación en el Congreso, claro, Sí, en, sí, sí, en el está bien. Senado. Bueno, a ver, dinos los versos de hoy. Bueno, también relacionado un poco con lo que estoy aquí viviendo en la escuela preparatoria que con tanto cariño cursé hace muchos años, voy a recordar una clase aplicable también al nuevo, a lo que está pasando ahora en México. El que primero la huele se llama. Quien nos enseñara higiene y urbanidad con esmero, nos afirmaba certero que quien debajo lo tiene es quien lo huele primero. Pero ya nadie se atiene a esa enseñanza antigua, pues entre tanta barriga que ante nadie se contiene, ahora en libertad deviene lo que ayer era grotesco. Un exabrupto, un cuesco, hoy son dignos de alabanza, pues cada quien con su panza puede hacer lo que le guste, y a todos aquel que disguste no será condescendiente. Alternar con otra gente no se merece el ingrato, pues no respetar un flato es conducta antisocial. Y si esta gran papasal lo aplicamos por remedio al asunto electoral, admitamos sin enredo que a nadie le fue tan mal, y si le fue mal, su pedo. Está bien, está bien, está bien. Muy bien, muy bien. Adelante, Manuel, ¿qué quieres comentar acerca de esto? Pues que decías de las 8 sílabas. Es que cada idioma fue tomando su métrica muy especial, aunque por ejemplo el italiano y el español y el francés sean descendientes de una misma lengua que es el latín, tienen un ritmo distinto. El endecasílabo, por ejemplo, es el verso típico de la lengua italiana. Por ejemplo, nel mezzo del camín de nuestra vita, es el primer verso de la Divina Comedia, y ahí marca perfectamente. El soneto, por ejemplo, que es en decasílabo, es muy difícil para nosotros los que hablamos español hacerlo porque no está dentro de la medida que domina desde que nació el castellano hasta la fecha. Y entonces, el verso popular queda muy fácilmente, se fija muy rápido en la conciencia de las personas, porque queda con un ritmo que tenemos desde un principio. Grande saña cobró Alfonso contra el buen Cid Castellano, porque le tomó la jura de la muerte de su hermano. Y desde ahí, ese sonsonete, dicho con todo respeto, porque no es despectivo lo de sonsonete, se quedó, y tú observas los corridos, los cielitos de Argentina, las décimas, ya dije los corridos, ¿verdad? Bueno, los romances, y van coincidiendo en esa medida. Hasta los grandes escritores recurrieron a ella, por ejemplo Calderón, y hacía toda una serie de décimas para hacer una obra esplendorosa como La vida es sueño. Entonces, que no batallen mucho los que quieran hacer poesía, recurran a las formas que son más identificadas con nuestra manera de hablar, que son el octosílabo precisamente. Escuchen los corridos, escuchen al cantante popular, pero verdaderamente popular, no popularizado a conveniencia, sino el que canta allá en la tierra caliente de Michoacán, y los tamborileros de Tabasco, y los de los sones huastecos, y los de las fiestas allá de Yucatán que se llaman vaquerías, etcétera. Entonces no hay necesidad, cuando menos para comenzar, de querer hacer una poesía demasiado elaborada, porque eso conduce al fracaso y a la falta de comprensión, porque hay quienes te obligan a tener un diccionario en la mano porque buscan y rebuscan términos a ver si te ponen en un aprieto, y eso no conduce a que aprendamos la poesía. Hace falta que la aprendamos, pero que la aprendamos con más sencillez. Está bien. Les voy a
como dicen los actuales comentaristas jerarquizados de la televisión, a compartir, me aceptan que les comparta todo. ¿Qué les voy a compartir? Nada. A mí me gusta hacerlos. Manuel, si tienes alguna, prepárala para que la digas después de mí. Bueno, después de mí, porque ya tomé el libro y lo voy a leer. Son versos, son de 8 sílabas, pero yo no soy un poeta de mucha rima, me cuesta mucho trabajo. No me desespero, pero le meto como de ahí, digo, si suena bien, ahí le sigue. Y ahí le sigo. Así es que mi querido tío, el doctor Félix Manuel Fornaguera, acaba de morir la semana antepasada, a los 104, 105 años. Cuando tenía 94, hace 10, le compuse unos versos ya de edad, pero muy lúcido en aquel momento, le hice sus versos para reflejar un poco su persona. Y dice así: ya van para 100 años de este doctor afamado, a todos nos ha curado, y entre bromas y regaños ha recibido criaturas, ha curado calenturas, hígado, riñón y espina, encordios y torceduras. Ha mitigado sus males y tratado por igual a campesinos rurales que a los que son gente fina, como han sido los corrales. A todos les recetaba sus píldoras de quinina. Decía con mucho salero, pero siempre con recato: si es la garganta, clorato; si es la panza, carbonato; y de ahí para abajo lavados de agua de permanganato. Ni una copa ni un café después de su lavativa. Y para la tos que tiene, tome pastillas Gardé, un buen caldo de gallina, té hirviendo y antigripina, y un parche grueso caliente doble de antiflogistina. Y para usted, don Leopoldo, se toma un buen té de boldo. Y al niñito de Margot, denle su emulsión de Scott. Cuidó siempre con esmero a sus cercanos parientes, y al que esto dice, Saldaña, y agradecérselo quiero en público de la gente. Para la disentería, agua, sal, sulfatiazol. Y tiene buenos amigos: Domínguez, Rechi, Maín, Galindo. ¿Quién lo diría? Se lava muy bien las manos allí en el aguamanil y le inyecta con cuidado guayacol con neumonil. Tiene don Manuel Cancela una farmacia surtida en Plazuela del Carbón. Va la gente compungida para surtir la receta, bajándose del camión a un lado de la banqueta. Les receto papelillos para su enterocolitis, pastillas, inhalaciones, test, lavados, inyecciones, medias para la flebitis, parches, cápsulas, garajeas, recomendadas por cierto para casos de diarreas. Si tengo retortijones y con nada me conformo, seguro que te compones con el enterobioformo. Hierbas hay en cada esquina y borraja para la orina, y para la flatulencia y su molesta dolencia, hoja grande de higuerilla con una vela de cebo derretida con un huevo, remedio de banderilla. Se curaba a todo mundo, católico, protestante, ateo, pertinazo, apóstata. Tenía pues que revisarles las regiones de la próstata, y venían de todas partes, de Jilotepec, La Concha, traían heridos por partes, chamacos llenos de ronchas, venían hasta del pueblito y venían del Espinal, unos con mal de Zambito, otros espina dorsal. Los niños con su mamila llegaban de Tatatila, de las minas y el Palmar, les daba penicilina que se llamaban trociscos. Esa era gente vecina de la hacienda de los Atliscos. Y a Clarita cierto día dice: dame mi escopeta, mi paciencia está repleta, ya tengo un humor de infiernos, ya me voy de cacería y al carajo los enfermos. Así es mi pueblo querido, y así como digo, era. Un abrazo compartido, Félix Manuel Fornaguera. Bueno, bravo. Gracias, volvemos en un minuto, por favor.
Siempre que venimos a la escuela preparatoria y lo hacemos de vez en cuando y con mucho cariño, pues para nosotros es como revivir algo de nuestra infancia, de nuestra juventud, de nuestra adolescencia, y es muy reconfortante y muy agradable. Yo quiero agradecerle al maestro Vicente Espino, director del Colegio Preparatorio de Jalapa desde el año de 2006, el hecho que nos permita hacer el programa en este sagrado recinto para nosotros. Licenciado en Derecho con maestría en Administración Pública, director del Colegio Preparatorio. Bien, mi querido maestro Espino, ¿cómo te va? Mucho gusto saludarte. Igualmente, Jorge, a tus órdenes aquí. Bienvenidos todos a esta casa y a este patrimonio de los veracruzanos. Y qué bueno que dices patrimonio, porque en realidad quien sepa y conozca la belleza espiritual que se siente al entrar a una biblioteca y de esta naturaleza y de esta jerarquía, pues en realidad sí es un patrimonio para nosotros. Cuéntanos cómo va la escuela preparatoria, qué avances hay, qué tiene, qué se ofrece, sigue siendo el colegio por antonomasia de Jalapa. Lo moderno no ha terminado con nuestra escuela. Adelante. No, yo creo que uno de los grandes éxitos que prevalecen en el colegio es la aceptación de la ciudadanía. Sigue siendo una institución educativa de una tradición tan fuerte en la cultura de los jalapeños que año con año tiene una demanda de ingreso muy elevada y que lamentablemente, de acuerdo a la capacidad instalada, que es pequeña por las propias características de la infraestructura, pues no podemos atender a todos los solicitantes, pero sin duda alguna a través de estos métodos de evaluación y de selección que el gobierno del estado a través de la Subsecretaría de Educación realizan, se va seleccionando a los chicos que ingresan. Casualmente el día de ayer pasamos ese examen de selección y estamos muy pronto a conocer los resultados para iniciar el nuevo periodo escolar 2012-2013. Pues fíjate que nosotros tenemos recuerdos muy añejos, seguramente tú debes ser de hace unos 15 años o 20 años egresado de la escuela, ¿no es así? No, lamentablemente debo decir a ustedes que no estudié en este colegio, pero llevo laborando en él 34 años. Entonces, finalmente ya forma parte del inventario de muchos profesores y compañeros que han trabajado y estudiado aquí. Y bueno, con el compromiso de proyectar a la escuela, de que los jóvenes, que la tarea que tenemos asignada en ambos turnos, la escuela, incluyendo el sistema mixto que funciona los sábados, el compromiso es de la calidad educativa, dar un servicio y en la dinámica de que no hay sabios totales en la escuela ni tampoco los hay ignorantes. Es un proceso de enseñanza continua entre profesores y alumnos y eso nos da un excelente resultado hacia la instancia inmediata que es la educación superior, que es para la cual trabajamos, ¿no? Fíjate que cuando yo salí del seminario y llegué a la escuela, se acababa de iniciar o no sé, me ofrecieron la posibilidad de entrar a la escuela nocturna. Ahí era maestro el licenciado Celis Ochoa, me acuerdo, ¿no? Y estudiábamos, me parece que de las 6 de la tarde a las 9 o 10 de la noche en la parte de abajo de la escuela. Ya después en la preparatoria ya pasamos a las superiores. Me parece que era el director, el doctor Romero, ¿puede ser? Puede ser, o el doctor Gustavo Galindo. No, fue después, yo me acuerdo de Romero y Galindo me parece que fue posterior, me parece ser. Sí, porque en el año 56, hasta el año 56 el colegio se manejó como escuela secundaria y de bachilleres, de tal manera que hay generaciones como la de Magno, que estaban aquí 5 años. Eran 5 años, no sé, en la tuya seguramente era igual. También, porque fue de bachiller. La mía fue en el 52. Ajá, efectivamente, entonces tocaron los 5 años, sí. Los 3 de secundaria y 2 de bachiller.
y ya de ahí se migraba a la educación superior. Solo que yo venía, creo que del colegio, ¿cómo se llamaba? Clavijero, y después ya escuela nocturna, y luego ya el bachillerato, que lo hice ahí, y que soy de la generación de Aristeo Rivas, y quién más, pues las Martínez Alonso, que mencionábamos por su belleza, Ándale, efectivamente. y todos ellos. Bueno, Sí. entre los directores de la escuela preparatoria ha habido verdaderamente hombres sobresalientes, ¿verdad? Bueno, yo creo que la trayectoria de muchos de los directores, sobre todo los que venían del siglo XIX, tenían acompañada una formación literaria. Muchos de nuestros exdirectivos dejaron obra escrita, como el caso de José María Esteva, que es un extraordinario poeta, una innovación poética al manejar todas estas líneas del lenguaje jarocho de la región de Veracruz en sus poemas, y que nos deja un legado muy grande de obra que por fortuna se conservan en algunas piezas por aquí. Después, por otro ejemplo muy significativo, recuerdo a don Cayetano Rodríguez Beltrán, que además de que fue director en más de 2 ocasiones del plantel, pues es un escritor veracruzano muy, muy reconocido en su momento, sin olvidar desde luego a Salvador Díaz Mirón y desde luego al maestro Librado Basilio con su obra El Caracol Marino. Es decir, la gran mayoría de todos estos directores que traían esa formación fue aportar obra literaria a la cultura veracruzana y desde luego a la universal, ¿no? Ese es un gran legado y es un orgullo de esta institución. Fíjate que a mí ¿cómo te voy a decir? Me satisface muchísimo que cuando llegué a la preparatoria estaba un colaborador del director, que muy reconocido maestro, el licenciado McKinley. No sé si tú lo oíste nombrar. Don Guillermo McKinley, sí, cómo no. Yo me hice muy amigo de McKinley, venía yo del seminario, del clavijero, y así como que muy considerado por los concursos de oratoria, me distinguían pues porque había entrado a los concursos de oratoria. Entonces yo presenté a McKinley con Librado Basilio. Librado Basilio es un caso especialísimo. Él hizo toda su carrera de sacerdote, pero no se ordenó. Estudió en California, me parece que se llamaba no, en California era Montezuma. ¿En Nuevo México? Sí, y luego, luego se fue al Pío Latino, que ahí también estudió Sergio Beso. Esos estudios solo los hace quien tiene una capacidad mental, inteligencia destacada. La iglesia, pues, no podemos pensar que sea retrasada en esos menesteres, y si ve un muchacho que tenga esas posibilidades de brillantez e inteligencia, lo cultiva con especialidad. Y Basilio hizo su carrera en Roma. Luego llegó y no se ordenó. ¿Por qué? No lo sé. Y tenía su cubículo entre los maestros del seminario, donde yo iba a conversar con él. Me parece que lo veo siempre fumando y siempre hablando de cosas interesantísimas. Era mi maestro de latín. Y bueno, total que le presenté, ya habiendo yo salido del seminario, le presenté a McKinley y se hicieron muy amigos y muy conocidos. Y ahí fue donde él salió un poco a la luz, ¿me entiendes? Hacía vida monacal y luego, no sé si antes ya lo era o no, empezó a dar clases en el Instituto Motolinía, de donde casó con una alumna. Bueno, y McKinley se incorporó como docente de la escuela, ¿no? Sí, hasta su jubilación. Claro, Guillermo. claro. A mí me daba una angustia decir qué barbaridad, qué viejo soy, porque siendo yo un niño, habiéndome él ayudado tanto para que yo me desasnara un poco, y habiendo sabido cuando entró a la prepa, después supe de su jubilación. Qué barbaridad, sí. Pues 30 años después, yo creo, ¿verdad? Seguramente, o a lo mejor traía una trayectoria en otros empleos del gobierno y se acumularon los años y le dio derecho a su jubilación. A veces nos visita su hija, que es vecina de la calle de Juárez, y en algunas ocasiones nos visita. Y bueno, vienen todos estos recuerdos de don Guillermo McKinley. Y también sabes que quería agregar que otro de los grandes poetas que trabajó en este colegio fue don Enrique González York,
que además dejó una obra poética muy interesante y de lo cual hay un estudio muy profundo de sus relaciones políticas que tenían mucho que ver en estrategias de esa parte del principios del siglo XX, ¿no? Muy importante, interesante. Y no hay que olvidar que Germán Lizarzubide, que es todo un personaje de la corriente, de la vanguardia estridentista, pues también es un docente de la escuela circunstancialmente. En ese momento en que Manuel Maples Arce, que fue alumno del colegio, lo invita ya como secretario de gobierno a venir y que se incorpora como docente del colegio y que bueno, pues también hay una obra muy vasta de Germán, ¿no? Y además muy original. Yo me acuerdo del maestro Lizarzubide, yo creo que medía como 2 metros, ¿no era él? Sí, era muy alto. Sí, muy alto. Él me platicaba mucho y me extrañaba muchísimo su manera de hacer poemas. Oye, ¿no tienes algún libro de los bellos que hay siempre que da una gran... Bueno, mira, lo que tenemos en este momento que se está trabajando para la próxima Feria del Libro, que está por inaugurarse el próximo 23 de julio, son las marcas de fuego. En el libro novohispano, en el Estado mexicano concretamente, el actual Estado mexicano, los conventos, las órdenes religiosas que tenían sus propias librerías, encontraron una manera de identificar sus acervos, es decir, de marcarlos. Normalmente hoy día la mayoría de las personas que somos propietarios de un libro le anotamos nuestro nombre o le ponemos una marca, una seña para personalizarlo, con la finalidad de que los libros no salieran de los claustros y se perdieran. Entonces en el México novohispano se da la forma de quemar ligeramente los cantos de los libros con algunas marcas especiales relacionadas con la orden que eran sus propietarios. Entonces tenemos algunos como por ejemplo este de Carmelitas Descalzos de la Ciudad de México, que se encuentra en este acervo bibliográfico y que es una obra del siglo XVIII, Una vida de santos. Pero también tenemos uno que ha sido motivo de estudio por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con la que trabajamos de manera muy continua, sobre todo la Biblioteca José María La Fragua, que es un fondo bibliográfico antiguo, donde tenemos una marca que se refiere a Calpulalpan o bien a Apan. Se está trabajando por investigadores especialistas de la zona para identificar porque no se ha encontrado otra marca de fuego igual a esta. Entonces, para esto hemos establecido un vínculo con la Biblioteca Franciscana de Cholula, donde se conservan los fondos franciscanos del país y seguramente muy pronto vamos a dar a conocer si es una pieza única o las demás se extraviaron o no ha sido posible encontrarla. Pero también hay alguna otra que es muy significativa, la de Santo Domingo, el convento de Santo Domingo de la ciudad de Puebla. Esta orden franciscana dominica, ¿verdad? Es una orden muy amplia y esta obra además tiene las características de que está elaborada de manera manuscrita, es una compilación manuscrita. Es decir, en las bibliotecas como esta, con fondos antiguos, con colecciones reservadas, se logra encontrar una serie de identidades, de acervos bibliográficos que son interesantes para la historia y sin duda alguna para la investigación académica. Me parece importante también presentarles uno de los libros que formó parte del convento franciscano de Orizaba, que se conservaba en los fondos del antiguo colegio preparatorio de Orizaba. Tiene una marca que a lo mejor no sea legible, tendríamos que precisarla más. Esta es una pieza única que se encuentra en esta región. La mayor parte se conserva ya en Cholula, porque los franciscanos desde hace muchos años, con la ayuda de la Universidad de las Américas Puebla, han creado el fondo especializado del rescate de los documentos franciscanos de toda la nación. Entonces, bueno, esta es una pequeña parte, una muestra de la faceta que tiene el libro antiguo, el libro histórico, y que es una riqueza de los veracruzanos, que hay fondos antiguos en Veracruz, pero la cantidad como la que tenemos en este fondo, que son más de 17,000 piezas, pues lo hace única, independientemente de sus características de patrimonio y sus propios decretos que ya los tiene, ¿no? Pues eso está muy bello y muy bien. Y no sabes qué gusto da que en nuestra ciudad de Jalapa haya tales preocupaciones. Y lo necesario que es
que nosotros tengamos y que sepamos por lo menos que hay quien se preocupa por esas cosas, porque tal parece que el mundo moderno actual nos pone otro ritmo de vida. Qué bueno que en nuestra ciudad pueda cultivarse esto, que finalmente, es decir, el hecho del amor a los libros, el hecho del amor a la lectura, la biblioteca. ¿Es concurrida la biblioteca de una manera significativa, mi querido Bueno, la Vicente? biblioteca tiene dos criterios. Como está incorporada al propio colegio, es en primer lugar para los usuarios de la institución, profesores, personal e estudiantes. En algunos momentos el propio docente, sobre todo de las ciencias sociales, le dirige algún trabajo de investigación al alumno ya con temas seleccionados y obras escogidas. Y en el otro servicio que da es a investigadores que vienen de otras instituciones, que se acercan en busca de información y que algunas veces, la mayoría de estas, encuentran esta información y se les dan todas las facilidades de acuerdo al reglamento, el manejo que requiere el libro para su conservación, porque bueno, evidentemente el libro tiende a deteriorarse y aquí tenemos obras desde el siglo XVI hasta la segunda década del siglo XX. Muy bien, mi querido maestro Vicente Espino, director del Colegio Preparatorio de Jalapa, director desde el 2006, licenciado en Derecho, con maestría en Administración Pública y director del Colegio Preparatorio de Jalapa. Mucho gusto y muchas gracias. No, a tus órdenes. Jarocho, yo soy señores, ahora acabo de llegar, ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores, de la tierra de las flores, yo les traigo este cantar, con trinos de ruiseñores y con arrullos del mar. ¿Cómo le va, compañero? Mucho gusto, buenas tardes. Sí, adelante. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Buenas tardes, muchas gracias. Mucho gusto. ¿Cuál es el nombre de usted? Crescencio Bartolo Córdoba Arroyo, Muy bien, don Crescencio. ¿De dónde es usted? de Tatatila, municipio de Veracruz. Ah, pero como no, Tatatila, junto a Las Vigas, Perote, Ah, ahora sí, a un ladito. por el, ¿cómo se llama? Por el Libramiento, ¿verdad? A un ladito del libramiento. A un ladito, ¿eh? Oiga usted, ¿y todavía hay mármol en Tatatila? Sí, todavía lo siguen trabajando. Ah, fíjese qué bonito, hombre. ¿Y qué hace usted en Sí, la todavía- preparatoria? Mande. ¿Qué hace usted en la prepa? Ah, bueno, aquí estamos trabajando de intendencia. Ah, ¿usted cuida? Sí, ¿Y no le dan mucha lata a los muchachos? pues no, de lo contrario, les doy lata porque me tienen que andar buscando para actuar aquí. ¿Para actuar como qué? Pues las órdenes que me explica aquí en los directores. Ah, está bueno. Bueno, pues le mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Hubo Igualmente. hubo un señor que estuvo antes que usted,
durante toda mi juventud que queríamos mucho. Le decíamos Juanito. Y Juanito era un señor ya muy mayor y pues lo hacíamos mucho repelar y le hacíamos ahí los chistes de los muchachos y toda esa cosa y sufría mucho y nos aguantó mucho, pero guardamos todos un grato recuerdo de Juanito. Mucho gusto, don Crescencio. Que esté bien. Fíjate, Jorge, ahorita que mencionabas cómo tú en tu juventud estuviste con Juanito, Bartolo, que realmente es alguien que es indispensable para que esta institución marche y marche bien, lo mencionaron cada vez que hay una ceremonia de graduación, los jóvenes lo mencionan a él con mucho cariño, con ese orgullo de sentirse que también es parte del colegio preparatorio y como él menciona, es una parte vital de la institución el que esté Bartolo aquí. Todos los jóvenes que se van llegan preguntando por Bartolo. Qué bueno, qué bueno que así sea, ¿eh? Pues oye, es un compañero de trabajo que estimamos mucho todos aquí en el colegio. Qué bueno, pues gracias Crescencio, muy amable. Bueno, vamos a continuar para darle cabo, se dice darle cabo, Sí, pero entre marineros, ¿no? exactamente. Bueno, darle cabo se me hace es que es como pasar la península o algo así, a ver si lo vemos un día, al fin y al cabo, también eso tiene que ver con un término marítimo, creo yo. Mi querido Manuel, queridos compañeros, no hemos examinado, pues que yo me acuerde, la terminología relacionada con una de las actividades fundamentales del mundo actual, el periodismo. A principio de cuentas, el periodismo del viejo periódico El Tema de Hoy, 1950, en Jalapa, de 4 páginas, del señor Luna Gómez, junto a la plazuela del Carbón. Joder. Y ahí iba yo a comprar El Tema de Hoy para llevármelo a Banderilla e ir leyendo en el camión, Jalapa, Banderilla y anexas, el periódico El Tema de Hoy. Después con el señor Pabello, cuando le fui a pedir trabajo al Diario de Jalapa, ni fax, ni celular, obviamente ni computadora. Teletipo tampoco. Teletipo ya había, o más después hubo esos aparatos grandotes donde imprimían las letras, ¿no te acuerdas? Los cables. Sí, llegaban los cables. Bueno, todo eso no existía en aquellas remotas épocas. Y ahora vivimos en una época de periodismo total, ¿no te parece? Sí, tanto que a veces parece que se impone sobre muchas otras actividades de la vida cotidiana y hay quienes han tomado incluso por suya la pretensión de moldear a las otras fases de la sociedad desde lo que llaman periodismo o desde las actividades que deberían ser periodísticas, pero que a veces se convierten en trabajos militantes, en trabajos de cierto sesgo y de promoción de intereses de ciertos grupos de poder. Publicitario muchas veces. Sí. Bueno, a ver, mi querido Manuel, si eres tan amable, Eliud, a ver ustedes que saben de esto, ¿por qué se le llama al periodismo periodismo? Palabra también latina, aquí, que es algo que está en latín periodicus, que sale con cierta regularidad. Puede ser de todos los días, puede ser cada 8 días, pues mensual, semestral, en fin, pero que sale con cierta regularidad. Ese es el término. Sí, y las raíces remotas son peri o dos, es que un camino que digamos da vuelta, como el día. El día es un camino circular, por lo tanto es un período, ¿sí? Es el camino que da vuelta porque vuelve aparentemente al mismo punto, aunque nada está otra vez en el mismo lugar, pero convencionalmente hemos entendido así, que el día es eso, el camino que va, que gira y vuelve. Entonces por eso se llama periódico, porque ocurre dentro de cierto término regular o más o menos regular. Periodo alrededor de un camino, ¿verdad? Camino, sí, o el camino que va en torno y que vuelve. Y que se repite, por lo visto. Sí. Entonces el periodismo tiene una concepción, si nos atenemos a su origen,
en algo que aparece de manera reiterada cada determinado tiempo, y ese algo que aparece, nosotros le hemos dado la connotación de tener la característica de mantenernos informados. ¿Puede ser o no puede ser? Sí, Jorge, es que, mira, si tú ves la historia y tradición de todos los pueblos, todos ellos buscan la información de una manera, pues, pronta o en los lugares en que podemos verla de muchas formas. Digamos, antes en las iglesias había una tabla de anuncios o un tablero en el cual las personas ponían ahí no nada más lo que querían vender, ponían noticias, quién se iba a casar, de qué manera, quién murió. Ahí encontraba uno noticias y en ocasiones se pegaban también noticias de otro tipo, pero no se hacía de una forma periódica o bien determinada en ciertas fechas. Por lo tanto, se ejerce una profesión en la cual alguien se dedica a esto y diariamente, semanalmente, quincenalmente, empieza a hacer una colección de este tipo de noticias y más adelante lo hace a través de un medio impreso, de un medio gráfico y hoy actualmente a través incluso del Twitter, de las redes sociales y se vuelve alguien que está informando. Ya no nada más tenemos el periodismo de investigación, tenemos también este periodismo como los blogs, en el cual una persona está narrando lo que le pasa en su vida y otras actividades también propias de los demás. Fíjate que estaba yo pensando cómo surgió el periodismo y yo me imagino que en la época de nuestros remotísimos ancestros, alguien de la manada de son, no politicón, de unos animales simios, nuestros bisabuelos, bisabuelos. Chosnos. Chosnos sería, uno se quedó, se adelantó y vio ¿cómo se llama? Un dinosaurio dentado carnívoro, carnívoro, con una cara de hijo de la fregada, y ahí bien hecho la raya, a gritarles, wow, 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 así como ahora dice, wow, 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 wow. Y Fíjate que, Jorge, que cuenta el primer periodista que apareció en la historia del mundo fue aquel que se le acercó a Moisés cuando Moisés levantó los brazos y dijo que iba a abrir las aguas del Mar Rojo para pasar. Y entonces el periodista le dijo, si haces eso, te dedico 8 columnas en la Biblia. Claro, claro. Bueno, a reserva de que los dinosaurios nunca convivieron con nuestros ancestros. Oh, bueno, pon el nombre que quieras. Sí, claro, pero tiene Pterodáctilo. estructura de noticia lo que estás diciendo. Porque noticia viene de noticia en latín y de notus, es decir, lo que es conocido, lo que se conoce, de gnocere o gnocere, que quiere decir conocer. Por lo tanto, la noticia es aquello que da información sobre un hecho reciente, lo que se acaba de conocer. Por eso se llama así, porque es lo que da a conocer los sucesos recientes. Nocere significa conocer, efectivamente. Tener conocimiento, pero aparte de eso, divulgarlo. Claro. Entonces, ahí llega la noticia. Entonces la noticia tiene una finalidad. Y desde ese hipotético caso, nada, ¿cómo te voy a decir? Nada remoto que así haya sucedido. Entonces, esa noticia, ese noticiador, ese corre, ve y dile, tiene una función para la sociedad. Eso lo podemos notar. ¿Es así o no es así? Sí, compartir precisamente el conocimiento de lo que sucede. Ahora, cuando se presenta un suceso y se vuelve a presentar y se vuelve a presentar y le dan vueltas y vueltas de un modo y de otro, deja de ser noticia, ya no es noticia, porque es lo que llaman ahora un refrito. ¿Cómo que falta un refrito? Digo, sí, mira, es que por ejemplo, se incendia una guardería y lo agarran como cantaleta y duro, es una desgracia, es cierto, pero fue noticia la primera vez que lo hicieron público
Ya después se convierte en otra cosa, ya no es noticia, ya es una materia para otros propósitos, ya no para dar a conocer. Claro, las deformaciones del oficio periodístico o de la misión periodística son evidentes, saltan a la vista y sobre ellos se han hecho grandes empresas, emporios en la vida. Sin embargo, la primigenia, ¿qué dije? La primigenia, la que nació primero, primus, prima, primum y genau es el verbo engendrar o dar origen. La primigenia misión del periodismo tiene que ver con el ayudar a una sociedad que necesita saber. Es decir, ¿cómo le vamos a hacer para que mis amigos de banderilla no se los vaya a comer junto conmigo el pterodáctilo? Y yo les voy a avisar antes. Yo les voy a decir para que nos guarezcamos. Hay otra también que no sé qué clase de periodismo sea, que en una de esas películas comunes y corrientes llega el dinosaurio pterodáctilo o mordiosaurio o criminosaurio y alguien les avisa y todos se quedan callados mirándose unos a otros sin moverse para no llamar la atención. Creo que ahí también sea un caso de información periodística. Ahí viene un animal grande, no corras, quédate callado porque es tan güey que pasa junto a ti y como no te mueves, no te hace nada. Eso también puede ser periodista. Así es que la labor del periodista es una misión de carácter, yo la veo social. Sí, se fueron convirtiendo en oficio ciertas actividades, es decir, alguien las comenzó a desempeñar de manera regular y surgieron los dadores de noticia. Pensemos en el juglar que iba de pueblo en pueblo en el medievo, por ejemplo, y que cantando con su laúd o con el instrumento que llevara, narraba lo que ocurría en otros lugares. Pensemos en la Europa medieval y después también aquí los cantadores de corridos y ya decían el 24 de junio, el mero día de San Juan, un baile se celebraba en ese pueblo de Ixtlán y ahí van narrando. Cosa muy rara, en el rústico que a mí me ha tocado por ahí estar en un disco, soy el rústico cantor de la montaña que al son de su descompasada lira le está noticiando a ustedes lo que acontece en tal lugar. Dice, soy el no me acuerdo qué, el humilde y no sé qué, publicista, dándole a la palabra publicista un sentido, ahora sí que primario, ¿verdad? Claro, sí, porque quiere decir ponerlo al alcance del pueblo originalmente, hacerlo público. Y lo mismo decía Martín Fierro, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Y comienza a narrar cómo viven los gauchos y qué sucede en toda esa región, así al estilo de los cantores de las antiguas romanzas y romances. Muy bien, pues ya otra vez seguiremos estudiando las cosas del periodismo hasta llegar a nuestra época actual, en la cual el periodismo más bien algunas circunstancias da a veces hasta vergüenza, ¿verdad, mi querido? A veces. Sí, por eso me preguntan a veces, ¿usted es periodista? No, soy periodiquero. Está bien. Muchas gracias, gracias maestra Olivia, muchas gracias Magno, muy amable Clemente. Hasta luego. Adiós. Manuel Munguía, gusto en saludarte. Gracias. Maestro Eliud, muchas gracias. Igualmente, hasta luego, Jorge. Gracias. Y dile a Espino que no sea la última vez que nos deje y que nos permita estar en su escuela preparatoria. Adelante, Elisa, despídete convenientemente de nuestro público. Está guapa, ¿verdad? Muchas gracias, señor Saldaña. Muchas gracias a todo el público que nos está viendo. Y pues vamos a agradecer también a nuestros patrocinadores de forma rápida. Queremos agradecer al Centro Cultural y Social Veracruzano, a Florería Detalles, muchas gracias a la señora Ana María Bordonave, ¿sí? Y a Café Andrade. Pero dar la dirección de doña Ana María, si no se va a enojar. Murillo Vidal, ¿qué? Muy bien, la Florería Detalles está ubicada en Murillo Vidal, número 710. Esto es en Jalapa, Veracruz. Ahí está su teléfono. El teléfono es 818-4460.
63. El Café Andrade. Y también muchísimas gracias a Café Andrade, que está en Juárez número 70. El teléfono es 817-2618. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a la Escuela Preparatoria. Hasta a un próximo programa, mi querido Manuel. Chao. Hasta luego.